se utiliza para identificar alteraciones cromosómicas que causan enfermedades y pues esto hace que esta rama de la genética se aplique mucho en los estudios en pacientes pre y postnatales que presentan dismorfias y también se puede aplicar en el estudio del cambio de genoma que se presenta en las células cancerosas. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, los cromosomas son 46 moléculas de ADN o DNA que pues básicamente consisten de dos cromátidas unidas por un centrómero. Cada una de estas moléculas de ADN pues se encuentra asociada a proteínas, histonas o no histonas y lo que hacen es formar como una versión compacta de la cromatina. Esta compactación forma los cromosomas mitóticos y meióticos, que son pues, los que vemos en la imagen. Y pues digamos que estos cromosomas tienen varias funciones. La primera sería que lo que hacen es empaquetar el material genético para soportar el estrés mecánico que les impone la división celular. Esa sería la primera. La segunda sería que la alta condensación cromatínica funciona como una fuerza física para separar las cromátidas hermanas una vez se ha terminado la duplicación durante la fase S. La tercera función es que proporcionan un sitio tridimensional para el ensamblaje de proteínas en donde pues, se va a formar el centrómero y el cinetocoro, que pues por una parte van a mantener las cromátidas hermanas unidas hasta el momento en que se tengan que separar en la anafase y por otra pues también forman un sitio de unión o conexión con los microtúbulos del uso mitótico que son los responsables del movimiento de las cromátidas y de los cromosomas para asegurar como una correcta separación durante la división celular. Y la cuarta función que tienen es que pues su estructura tridimensional sirve como un punto de reconocimiento para poder reformar la envoltura nuclear en las células hijas después de la división celular. En la citogenética tenemos que tener en cuenta que para realizar el estudio se deben tener células que se encuentren en división en tejidos frescos y esto pues es uno de los principales limitantes en el estudio de los tejidos por parte de esta rama de la genética. La siguiente, por favor. Bueno, en 1956, Zhou Jin-Chiu y Albert Levan encontraron que el ser humano tenía 46 cromosomas, pero pues en este descubrimiento no detectaron ningún tipo de subregiones porque utilizaron una tinción cromosómica homogénea, ¿sí? Entonces no se podían como ver las diferencias y las bandas que podemos encontrar para clasificar los cromosomas, pero de igual manera ellos clasificaron los cromosomas en diferentes grupos, como lo pueden ver en la imagen de la derecha. En el grupo A pues están los cromosomas del 1 al 3, en el grupo B los cromosomas del 4 al 5, en el grupo C los cromosomas del 6 al 12, en el D del 13 al 15, el E del 16 al 18, el F del 19 al 20, el G el 21 y el 22, y por último pues el par sexual, que en este caso es un heteromorfismo cromosómico que encontramos normalmente en el sexo masculino. La siguiente, por favor. Bueno, este descubrimiento sirvió para comenzar a identificar las alteraciones que estaban relacionadas a los números de los cromosomas y a la estructura de los mismos cromosomas. Entonces, en 1959, Marty Garcher, Jerome Lejeune y R. Thornton encontraron el primer síndrome causado por una alteración cromosómica, pues fue la trisomía 21 o pues conocido como síndrome de Down. En ese mismo año, pues el doctor Seaford encontró una monosomía en el cromosoma X en pacientes con síndrome de Turner y también la doctora Patricia Jacobs demostró pues que
eh, había un cromosoma X extra en los pacientes que tenían el síndrome de Klinefelter. O sea, estos pacientes tenían dos cromosomas X y un cromosoma Y. Y también, pues, demostró en un grupo de mujeres que tenían tres cromosomas X que presentaban disfunciones sexuales. Estos descubrimientos, pues, no solo identificaron las alteraciones numéricas más comunes en el ser humano, sino que también sirvieron para mostrar el mecanismo de la determinación sexual, que era el sistema XX en el caso del sexo femenino y XY en el caso del sexo masculino. La siguiente, por favor. Bueno, 12 años después de los descubrimientos que nombré anteriormente, se Bueno, desarrolló. muchachos, una cosa muy importante, recordemos que sobre todo esta parte citogenética es como la herramienta fundamental para, pues, para gran parte como médicos generales o médicos especialistas. Es lo que tenemos a la base, es lo que podemos solicitar como médicos generales. Digamos, el médico general puede solicitar un cariotipo. Generalmente siempre se pide un cariotipo en sangre periférica cuando ustedes lo piden a un niño que usted crea que tiene un síndrome o alguna alteración, y siempre es como la base de todo estudio, es como comenzar con el cariotipo. Perfecto. ¿Por qué? Porque ahí se va a encontrar lo más común. Sin embargo, a medida que va avanzando la tecnología, las pruebas bioquímicas y moleculares cada día son más nuevas, se detectan más y más pequeñas mutaciones y microlesiones. Por eso hoy en día pues ya hemos pasado a microarrays, que es como lo que estamos haciendo ahorita, secuenciando genes, cuando uno cree que pueda tener algún tipo de síndrome o alguna sospecha de cierta mutación. Pero vamos a seguir siempre manejando el comienzo, que es la semiología. Si tú puedes determinar más o menos por las características que tenga esa persona, pues puedes de pronto buscar ciertos diagnósticos, porque recordemos que en todo caso, aunque tengamos un cariotipo normal, no incluye que no tenga una microdeleción o una mutación en otra parte. Entonces, secuenciar un gen es muy costoso. Realmente yo tuve, en mis rotaciones que yo tuve de genética, es realmente uno de los problemas que a veces causa mucha frustración, porque después de que uno le invierte casi 7 millones de pesos a una persona tratando y pensando que va a buscar algo y encuentra que todo sale normal y es buscar en otro lado. Y a veces es muy difícil. Entonces siempre que nosotros tengamos a la mano, y nos va a ahorrar muchos pacientes, mucho tiempo a nuestros genetistas o a nuestro médico especialista como médicos generales, pedirle el cariotipo, que es la base. Bueno, sigamos, por favor. Sí, señor. Bueno, como venía diciendo, después de los descubrimientos que nombré anteriormente, se desarrolló el primer bandeo cromosómico en células humanas por el doctor Thorbjørn Carpenter en 1971, que utilizó pues una tinción directa a los cromosomas con quinacrina y pues encontró un patrón fluorescente brillante opaco que ayudó pues para la organización fundamental pues de bandas de los cromosomas humanos y que permitió por primera vez pues identificarlos de manera individual y por regiones. La siguiente, por favor. Entonces, después de ese descubrimiento, pues se fueron identificando otros métodos de bandeo, pues no fluorescentes. Estos métodos eran más accesibles para los laboratorios de esa época y pues también ayudaron a incrementar la resolución del patrón de bandeo. Entonces, las más utilizadas eran las bandas GTG, que son las bandas de tripsina y tinción con guienza, y pues secundarias a estas estaban las bandas R, que lo que hacen es mostrar las regiones de replicación tardía de los cromosomas, y esto pues sirvió para el desarrollo de la metodología pues para visualizar eh, de manera clara al cromosoma X de replicación temprana y al cromosoma X de replicación tardía cuando existe más de un cromosoma X. Entonces, como podemos ver en la figura de la izquierda, pues
hay un cariotipo de 46 cromosomas con un par sexual XX, con un bandeo de 550 bandas por Z haploide, que se obtuvo gracias al tratamiento con tripsina y tinción con Giemsa o GTG. Y en la imagen de la derecha vemos bandas de replicación tardía, en donde pues, vemos un patrón de bandeo R que es reverso a las bandas C, a las anteriores. Y en la flecha que vemos en la imagen, la flecha amarilla, podemos ver un cromosoma X de replicación tardía. La siguiente, por favor. Bueno, también esto, pues con el tiempo se fueron implementando bandas que identificaban regiones específicas de los cromosomas, como son las bandas C, que marcaban la heterocromatina constitutiva y permitieron identificar pues variantes normales de la heterocromatina pericentromérica de los cromosomas 1, 9 y 16 y del brazo largo del cromosoma Y. También tenemos las bandas NOR, que son las que resaltan las regiones de organizadores nucleolares, que por lo general están presentes en los brazos cortos de los cromosomas acrocéntricos. Y también están la metodología en donde se puede visualizar pues, los intercambios de cromátidas hermanas o ICH, y otras técnicas que se desarrollaron posteriormente para el estudio de la citogenética humana. Entonces, en la figura de la izquierda, pues podemos ver unos bloques de heterocromatina constitutiva pericentromérica y los bloques polimórficos de los brazos largos de los cromosomas 1, 9 y 16. Y también el del cromosoma Y. En la imagen de la mitad podemos ver las regiones de organizadores nucleolares en 9 cromosomas acrocéntricos, que son los que están señalados con las flechas verdes, y también podemos ver el cromosoma 21, que es carente de NOR, que es el que está señalado con la flechita roja. Y en la figura de la derecha pues vemos una metafase con intercambio de cromátidas hermanas. Ahí vemos como las flechitas negras señalan 2 cromosomas con intercambios. La siguiente, por favor. Bueno, aquí continuando con lo que es el recuento histórico que venía diciendo nuestro compañero, en la imagen de la izquierda, para los años 70, 80, con la gran cantidad de información que se tenía ya en esa época sobre el genoma humano, se clasificaron los autosomas con base en su tamaño como pares del 1 al 22, que permitió ya a los citogenetistas identificar con precisión los cromosomas y sus brazos correspondientes. En la imagen de la derecha vemos que posteriormente al descubrimiento de las bandas también sucedieron asociaciones causales entre lo que son alteraciones cromosómicas y síndromes clínicos, como puede ser trisomía cromosoma 13 o la trisomía en el 18, que son un tipo de trisomías que permiten al feto nacer vivo y que se puede correlacionar debido a la densidad génica que tienen esos cromosomas. Siguiente. Bueno, también se detectaron en base al cariotipo, perdón, a la citogenética, alteraciones estructurales podrían ser constitutivas, como puede ser el síndrome de Cri-du-Chat, o pueden ser adquiridas, como el cromosoma de Filadelfia. Entonces, viendo ya que el análisis del cariotipo generaba tanta información, pues se empezó a representar ya una herramienta imprescindible para en la clínica para lo que es el diagnóstico de las alteraciones cromosómicas, como pueden ser alteraciones cromosómicas constitutivas para pacientes con retraso global del desarrollo, discapacidad intelectual,
y dismorfias, alteraciones del desarrollo sexual, para parejas que tienen abortos recurrentes o en abortos mismos y casos de cáncer. Siguiente. Bueno, en la actualidad tenemos que la citogenética convencional pues sigue siendo muy utilizada, como les mencionaba antes, en particular lo que es el bandeo GTG, que se emplea como una técnica de rutina en la mayoría de los laboratorios citogenéticos. Sin embargo, esto ya no se realiza en los laboratorios de citogenética debido a que el análisis es difícil y que se cuentan con otras técnicas como es la hibridación in situ por fluorescencia o FISH, en caso de que se conozca la región o si bien no se sospecha de alguna región, se utilizan las metodologías de microarreglos genómicos, como lo puede ser la ACGH, por las siglas de hibridación genómica comparativa de matrices, o procedimientos que no son comparativos, como los microarreglos SNP, son polimorfismo de un único nucleótido, donde no se va a requerir conocer la secuencia blanco como en el FISH. Bueno, por lo tanto, actualmente se considera que esta citogenética actual requiere de una combinación de la citogenética convencional, una molecular como el FISH y el empleo de una citogenómica con los microarreglos para complementarse entre sí. Siguiente. Entonces ahora tenemos lo que son las técnicas de citogenética convencional. Siguiente. Dale la anterior. Démosle la anterior, por favor. Por favor, ¿me escuchas? La anterior, otra menos acá. Otra, bueno, a ver, déjame mirar ahí. ¿Ok? Entonces, listo, ahí hay varias cosas. Entonces, la parte de la citogenética, entonces nos dice que tenemos varias herramientas. Esta, por decir, la citogenética convencional para nosotros sería como el cariotipo. Como veníamos diciendo, es la herramienta fundamental que tenemos nosotros. Ante cualquier cosa pedimos, si está en feto, generalmente en feto se va a pedir es una amniocentesis, que la amniocentesis es como para el procedimiento para poder sacar el líquido amniótico, ¿sí? Y se toma un cariotipo en líquido amniótico y lo que se va a hacer es el estudio de los amniocitos. Perfecto. Si es un niño, por decir que nace, que usted de pronto piensa que es un Turner, que usted piensa que tiene un 18 o un 13, y de pronto el primer contacto es con usted, entonces usted le pediría un cariotipo y ese se lo va a pedir en sangre periférica. Recordemos que en sangre periférica lo va a pedir y ahí se van a estudiar, son los linfocitos. Los eritrocitos nunca se estudian porque los eritrocitos son anucleados. ¿Perfecto? Ahora, digamos, en el cariotipo nos va a ayudar sobre todo a poder determinar lo más básico que tenemos y eso es para nosotros la herramienta principal. ¿Perfecto? ¿Por qué? Porque lo más común se encuentra en el cariotipo, casi el 90%. Ya lo que no podamos encontrar, pues encontraremos otra cosa. Entonces, cuando pedimos un FISH, el FISH es una prueba, es un examen, ¿sí? Es un examen en donde es una fluorescencia, una hibridación por fluorescencia. Y sencillamente imagínense que tú tienes unos imanes. Cada imán con polos opuestos se rechazan, pero estos son, usted tiene un imancito y va a buscar, ese imancito busca la elección que usted sospecha. Me explico. Hay un síndrome que es el síndrome de George.
El síndrome de George es la lesión del cromosoma 22q11 y generalmente clínicamente se encuentra es porque el bebé puede hacer una fisura labial con una cardiopatía. ¿Perfecto? Entonces, en este caso puede ser que si yo ya sé que el papá tiene un síndrome de George, perfecto, y muy probablemente lo vaya a tener su hijo, lo que tengo que hacer es mirar si al papá ya lo estudiaron y ya tiene la mutación. Entonces yo ya sé que el papá tiene la mutación en el cromosoma 22q11. Entonces, en este sentido ya no requeriría el cariotipo, porque el cariotipo muy probablemente vaya a salir normal y lo que haya heredado el bebé es la misma mutación del papá. Entonces, en este sentido, pediría la mutación del papá y le pediría un FISH para el cromosoma 22q11. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer este examen? Va a buscar la deleción como tal, va a buscar la deleción que me interesa a mí. Pero imagínense que el bebé tenga un Down, ¿perfecto? Una trisomía en el cromosoma 21. Este FISH lo único que me va a decir es que no tiene o sí tiene la lesión en el 22q11, más no me va a detectar si ese bebé tiene un síndrome de Down. Entonces es muy específico. Por eso es que este tipo de sonda solamente se pide cuando usted está completamente seguro o tiene una gran sospecha de algún problema. Me explico. Otro tipo que puede utilizar muy bien el FIS es para la fibrosis quística, ¿sí? Entonces, esta fibrosis quística, si yo conozco la mutación del papá o de la mamá o de un familiar que ya lo han estudiado, pues le voy a estudiar a ese bebé que tiene una prueba de sudor positiva, pues le voy a buscar con un FIS la prueba del problema de fibrosis quística. Perfecto. Y la tercera es para manejo como de especialista en genética. Por decir nosotros, si yo creo que el bebé tiene un problema óseo de una displasia ósea, entonces le puedo pedir un microarrays porque puede haber muchas mutaciones y muchos problemas en displasia ósea. Entonces, el microarray son más sondas, como la sonda del FIS, hay muchas sondas y hay un set de sondas que me puede detectar muchas de lesiones o una de esas puede dar positivo. Entonces, por eso el microarray no tiene ese problema, no es tan limitado como el FIS, que sí tiene que buscar tal cual la mutación con nombres y apellidos, mientras el microarray puede haber set de lo más frecuente en displasia óseas, en fibrosis quística, entonces hay set para fibrosis quística, entonces es mucho más importante este microarray. El problema es el costo, sale muy costoso hacer un FIS, hacer más caro sale un microarray, y por eso todavía seguimos manejando el problema del cariotipo, que realmente se puede hacer en casi todos los laboratorios básicos de citogenética. No creo que en un laboratorio no se pueda hacer, se hace por medio de un citotecnólogo, que generalmente es un bacteriólogo que ha hecho estudios de genética y puede realizar todas estas cuestiones de cariotipos que generalmente se hacen con bandeo de Yensa, que es el que se utiliza. Perfecto, hoy en día siempre hay que pedir con un bandeo G, que es el que se solicita en el mercado. Bueno, sigamos, por favor. Pasemos la otra, esa casi no se ve. Bueno, aquí lo que vamos a explicar es cómo se hacen lo de la banda C. Sigamos ahí, por favor. Sigo con esta. Sí, por favor. Bueno, este es otro tipo de bandeo, el CBG, que va por sus siglas, banda C con hidróxido de bario contra teínas con Yensa. Esa es una técnica que se va a basar en la desnaturalización y renaturalización del DNA. Esta es una técnica que es útil para investigar los rearreglos cromosómicos
cercanos a esas regiones pericentroméricas, polimorfismos y cromosomas marcadores. Dar a la siguiente. Aquí tenemos el procedimiento, pero a grandes rasgos. Esta técnica emplea una solución de ácido clorhídrico e hidróxido de bario, seguida de soluciones salinas citratadas a altas temperaturas. Y por último se va a usar la tinción de lienza. Para esta técnica, así como para el anterior bandeo, se pueden usar laminillas que van a ser o normales, o también utilizan unas laminillas que son maduradas. Es técnica de maduración que se utiliza por medio de calor a unos 65, 75 grados para realizar este procedimiento. Siguiente. Bueno, entonces ahora vamos a hablar de otro método que se llama intercambio de cromatías hermanas. Este nos va a permitir observar la frecuencia de intercambio entre cromosomas homólogos en células somáticas. Entonces, con esta metodología nosotros vamos a poder observar en individuos normales la presencia de una cromatía clara y de otra oscura, ¿sí? Y van a ver como ciertos intercambios, como pueden ver como en la imagen, hay como ciertas partes en ciertas regiones cromosómicas. Decía que pues cada laboratorio debe como realizar sus promedios de qué es normal y qué no, y qué pues, es anormal. Entonces, para hacer esta metodología, lo que vamos a hacer o lo que se hace es que se toman cultivos de linfocitos o bueno, de otras células y estos son mantenidos durante un ciclo pues de replicación. Y posteriormente a este se le va a agregar lo que es el bromo de oxiridina y se va a permanecer 2 ciclos más, se va a cosechar y se va a dejar con colorante fluorescente. Posteriormente se va a tratar pues con solución salina y se va a exponer a radiación ultravioleta y finalmente pues se tiñe con Giemsa. Bueno, con respecto a las bandas NOR, este método fue reportado en el año 1975 y este nos permite teñir lo que son las regiones NOR, que son las regiones organizadoras nucleares. Fue reportado por Gil Pasteur y Bloom y principalmente consta en hacer una tinción de plata con hidrato de plata en esas regiones. En esas regiones es donde se encuentran los genes para RNA de tipo ribosomal. Entonces, nos permite determinar con precisión como los puntos de rotura que implican pues principalmente cromosomas acrocéntricos. Y también nos ayuda mucho para lo que es el estudio de la actividad, como les dije, de genes ribosomales, tanto cuando están en condiciones normales como cuando están en presencia de mutágenos o pues en diferentes estadios de la diferenciación celular. Bueno, las bandas Q, este es un método muy conocido, por así decirlo. Fue reportado en el año 1970 y fue la primera técnica de bandeo desarrollada para cromosomas humanos, lo cual lo hace sumamente importante. También lo hace muy importante el hecho de que sea muy rápido, muy simple y que es fácil de reproducir. Entonces, este principalmente es parecido al bandeo G, que ya nombró mi compañero, pero en este lo que vamos a hacer principalmente es con, son laminillas que se ponen material cromosómico y estas van a ser introducidas en un recipiente que va a tener una solución de dihidrocloruro de quinacrina o de mostaza de quinacrina. Y esas son sumamente importantes porque nos permite hacer todo lo que es la diferenciación cromosómica de rutina
sea, se usa mucho, principalmente para las pruebas de paternidad y también para conocer el origen parental de muchos trastornos que son debido a alteraciones cromosómicas. Nos permite hacer la identificación específica del cromosoma Y y nos permite hacer la investigación de polimorfismos cromosómicos. Bueno, con las bandas R, mi compañero al principio alcanzó a hablar un poco de ellas. Principalmente va a ser como, o sea, nos va a mostrar un patrón de bandeo opuesto al que se presenta con las bandas G o las bandas Q, o sea, las regiones que están claras en las bandas G se van a presentar oscuras en las bandas R y pues viceversa. Entonces, este método se obtiene o se hace principalmente incubando las laminillas en soluciones salinas calientes. La temperatura es muy importante aquí y luego se van a teñir con Giemsa. Esta técnica, como lo pueden ver en la imagen, fue postulada por, bueno, fue reconocida como tal en 1971 por Lejeune y por Dutrillaut, pero en realidad el método inicial fue propuesto por Segested y pues se reconoció importante porque principalmente o especialmente se conocía adecuado para mamíferos. Y puse esa diapositiva principalmente para que puedan ver la diferencia que hay con respecto a las zonas claras y las zonas oscuras. Y en la parte superior, como pueden ver, hay una banda que se llama banda T. Esta banda identifica un subgrupo, por así decirlo, de bandas R, ¿sí? Que están concentradas sobre todo en los telómeros, o sea, en el extremo como tal. Y pues estas bandas T se caracterizan mucho por el hecho de que se tiñen, o sea, como lo pueden ver, muy intenso. O sea, se ve una zona oscura bastante intensa y lo logra diferenciar mucho pues del resto de la banda. Y ya, gracias. Bueno, muchachos, creo que quedó bastante claro. No sé si tienen alguna duda para los expositores. No sé, ¿alguna pregunta? Creo que quedó todo claro. Sí, señor. Bueno, muy bien, pues es un tema importante, creo que fue un tema que lo explicaron bastante bien. Es la herramienta básica que nosotros tenemos. De verdad que los animo, sobre todo que les quede, sobre todo en su mente, todo el semestre, que les quede en que ustedes pueden pedir un cariotipo a una persona que se pide en sangre periférica y se pide con un cariotipo con bandeo G. Para mí me da bien servido el semestre. Es que eso es algo muy importante. Y parecería una bobada o un chiste lo que estoy diciendo, pero soy tan sincero que tengo amigos pediatras, amigos médicos generales que son muy buenos y no saben que tienen la oportunidad de pedir eso. Y hasta hay pediatras que a niños con síndrome de Down nunca le piden un cariotipo, realmente. O a veces dice, no, el niño se parece más al papá o a la mamá y puede ser que tenga un problema genético y con un simple y sencillo cariotipo lo pueden encontrar. Perfecto. Entonces, por favor, sería muy importante y es una herramienta muy importante que está al acceso de ustedes. Si de pronto no lo pueden, porque de pronto por cuestiones de auditoría o algo donde ustedes trabajen no lo pueden solicitar y les exigen que sea solamente médico especialista, pues sencillamente que coloquen ustedes que tienen o sospechan en un síndrome de Edwards o un síndrome de Turner. Y sencillamente usted le en la remisión le comenta al pediatra que le recomienda que le soliciten un cariotipo. Me parece que sería muy interesante. Bueno, este mes, como avisos parroquiales, como en la iglesia, es el mes del síndrome de Down, es el 21. Entonces, de verdad que me parece súper importante porque la aneuploidía y el problema genético que más frecuentemente nosotros manejamos es la parte del síndrome de Down, es la aneuploidía y el problema genético más común, que es la trisomía 21.
Entonces, ya Juliana les explicó, yo quiero que de pronto este semestre ustedes me colaboren, vamos a manejar por redes y pues vamos a tratar de hacer cosas muy bonitas como para que la gente sepa que estos niños son niños, que no son niños discapacitados, que de pronto si estas personas pueden comenzar una rehabilitación temprana, puede uno darles un estilo de vida aceptable con una independencia más o menos asequible, ¿perfecto? Pero ustedes tienen que entender que mucha gente todavía tiene la cultura que nace el bebé con síndrome de Down y lo manda a la casa y uno dice, no, pues es que el niño es retrasado, no es que es síndrome de Down y el niño no te va a hablar. Pero es que la gente o en nuestros médicos generales y nuestros especialistas, nuestros pediatras no comprenden que casi un 60% de estos niños tienen problemas de hipoacusia. ¿Cómo le van a exigir a un niño que comience a hablar si el bebé no escucha? Perfecto. Entonces los potenciales evocados en este tipo de niños no se pueden pasar. O por decir, ¿cómo no le va a pedir al niño que tenga una respuesta que no, que mejore esa parte si la gran mayoría de niños con síndrome de Down tienen hipotiroidismo? Entonces, fuera de que está malito, lo va a empeorar uno porque uno no hace o no determina un manejo integral en este tipo de pacientes, ¿perfecto? Entonces es muy importante, por decir, estos niños con síndrome de Down son niños que frecuentemente pueden sufrir de leucemias, entonces hay que hacerles chequeo, problemas de PTI, entonces hay que hacerles chequeos y es una responsabilidad bastante grande en ese sentido. Entonces, de verdad que les agradezco que en estos días trabajemos fuerte y claro que se van a hacer recompensados con una parte, una nota, porque me parece muy importante hacer como una concientización a nuestra gente, a nuestra población de estos niños para que de pronto mejoren las cosas. ¿Ok? Bueno, que pase una feliz noche, nos despedimos todos y cualquier cosa nos metemos por el chat. Chao, chao. Listo. Gracias. Feliz noche.